Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Yo soy Franciele, yo soy estudiante de medicina y estoy acá para repasarmos temas de inmunología. Este tema es un poquito largo y estamos haciendo en partes para que no quede tan cansativo los videos, ¿no? El último video que yo hice sobre introducción a las características de las enfermedades inmunológicas. Y yo hice una pequeña observación por equívoco, pero fue solo una palabra. Yo estaba hablando sobre la tolerancia periférica de los linfocitos T, que es un mecanismo de defensa que el organismo tiene para proteger nuestro organismo de los antígenos propios contra el fato de los linfocitos T atacar nuestro propio tejido. Entonces, yo dije que el linfocito T, por excelencia regulador, que hace este trabajo de tolerancia, o sea, de nos defender contra antígenos, hacer el respeto, hacer la tolerancia de nuestros propios tejidos. Por excelencia es el linfocito T CD4. Yo dije que era el CD8 en dos momentos seguidos, pero yo dije por estar volando, capaz que estava pensando em uma viagem muito recopada, capaz que por Nordeste, em alguma playa muito buena. E estudando acá sobre inmunología. Entonces, yo dice linfocito CD8, pero los linfocitos T CD4 son los linfocitos reguladores por excelencia que nos protegen contra ellos hacen la tolerancia a nuestras propias células. Ellos hacen esta tolerancia, esta autotolerancia, ¿no? Ellos no reconocen nuestros propios tejidos como algo ajeno, como algo malo. Por eso que son reguladores. Entonces yo quería dejar esto bien claro, aclarar esto para que no queden dudas acerca de esto. Bueno, haciendo esta observación, nosotros hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es es una enfermedad inmunitaria, ¿no? Como estamos charlando sobre este tema todo el tiempo. Y es un tema que es un poquito largo, así que capaz que vamos pasar de 30 minutos, dale chicos. Espero que tengan un poquito de paciencia. Yo voy a tratar de tener siempre el resumen acá como base, porque yo no quiero hacer ningún equívoco en información, ¿dale? Y las informaciones que tengo vienen a partir del libro y también de los PowerPoints del profe Nahuel. Entonces, hacer los videos sería para escucharnos en algunos momentos, para tenermos un repaso más tranquilo, más liviano, porque no sé si pasa con ustedes, pero muchas das veces como leer mucho, demasiado, sobrecarrega la mente y cuando escuchamos es una forma de aprender también, pero de una forma
más tranquila, ¿no? Aprendemos igual, pero aprendemos de forma más tranquila. Nosotros gastamos tanto tiempo muchas das veces mirando videos en YouTube, entonces es un momento de hacernos esto. O si no queremos oír, mirar, simplemente escuchamos y listo. Bueno, entonces empecemos a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad autoinmune que afecta a múltiples órganos. Es caracterizada por una amplia gama de altos anticuerpos, particularmente anticuerpos antinucleares que ellos se llaman ANA, donde la lesión es causada principalmente por el depósito de inmunocomplejos en la unión de anticuerpos a diversas células y tejidos. O sea, los inmunocomplejos, la unión de los antígenos y los anticuerpos, ellos se depositan en los tejidos. Nosotros ya estuvimos hablando sobre esto en la hipersensibilidad tipo 3. O sea, el lupus es un tipo de enfermedad que se caracteriza por la hipersensibilidad tipo 3. Es un prototipo de enfermedad sistémica con autoanticuerpos contra la mayoría de los tejidos de nuestro organismo. Es una enfermedad de comienzo agudo o insidioso. Insidioso quiere decir oculto, que empieza así como oculto, ¿sabes? Y es crónico, con remisiones y a veces con exacerbaciones también. Es una enfermedad febril con afectación principalmente de la piel, articulaciones, riñones y serosas. Es frecuente, ocurre en una persona a cada 2.500 personas. La proporción de mujer-hombre es de 9 mujeres, apenas un hombre tiene. O sea, es mucho la ocurrencia en las mujeres, principalmente en edad fértil, entre los 30 años y los 40 años. Los criterios para el diagnóstico del lupus son los siguientes, porque a veces hay enfermedades, como nosotros estuvimos hablando antes, que tienen características similares, entonces hay que tener ciertos criterios. Y entonces hay algunos criterios como el exantema malar, exantema discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, trastornos renales, trastornos neurológicos, psicosis, trastorno hematológico, trastornos inmunitarios y presencia de anticuerpos antinucleares ANA. Esto es característico. Cuando hablamos en lupus eritematoso sistémico, estamos hablando sobre los anticuerpos antinucleares ANA. Recordate esto, ¿vale? Recordate de los ANA. La principal característica del lupus es la producción de los anticuerpos, que destacamos 3 tipos, a saber, además de los ANA, hay 2 más, que no son tan destacados, pero son demasiado importantes, ¿no? Tenemos los anticuerpos antifosfolipídicos, los anticuerpos contra las células sanguíneas, los anticuerpos antinucleares ANA, que son los principales. Los anticuerpos antinucleares ANA, ellos tienen ciertas peculiaridades. Ellos son específicos, son partículas específicas, y yo quiero decir el nombre de estas partículas. Por ejemplo, él es el anti-ADN, anti-histonas, antiproteínas no histonas unidas a ARN, anti-antígenos nucleares. Voy a decir lo que es una histona porque estuve hablando mucho sobre histonas, ¿no? Una histona es una proteína que proporciona soporte estructural a un cromosoma. O sea, el cromosoma está rodeado por una histona que da cierto soporte. Algunas variantes de histonas están asociadas con la regulación de la expresión génica. Entonces vamos a hablar sobre los anticuerpos antinucleares ANA.
El método más utilizado para detectar los ANA es la inmunofluorescencia indirecta, que puede identificar anticuerpos que se unen a una variedad de anticuerpos nucleares, incluidos ADN, ARN y proteínas. Hay diferentes patrones de presentación de los ANAs en la inmunofluorescencia. Los ANAs son sensibles para detección, pero no son específicos para el diagnóstico. Se detecta fácil, pero queda ambiguo en el diagnóstico. Así que los anticuerpos ante doble hembra de ADN, o sea, el ADN, y ante pequeñas partículas nucleares de ribonucleoproteínas de antígeno Smith, podría simplesmente decir antígeno Smith, son diagnóstico confiable de lupus. O sea, si yo quiero diagnosticar el lupus, yo tengo que observar el ADN particular específico del lupus y el antígeno Smith. Estos dos antígenos, ¿no? Caracterizan la presencia del lupus en la persona. Vamos a hablar ahora sobre los anticuerpos antifosfolipídicos. Además de los ANA, los pacientes con lupus tienen una gran cantidad de otros anticuerpos como los anticuerpos antifosfolipídicos y también los anticuerpos contra las células sanguíneas. Los anticuerpos antifosfolipídicos son aquellos contra la doble capa fosfolipídica de las células nucleares de nuestro cuerpo. Ya otros anticuerpos, los otros anticuerpos que yo quiero decir, los anticuerpos contra las células sanguíneas, se dirigen contra los glóbulos rojos, las plaquetas y los linfocitos. Los anticuerpos antifosfolipídicos están presentes en 30 a 40% de los pacientes con lupus. Los anticuerpos antifosfolipídicos se dirigen contra los epítopos de las proteínas plasmáticas que se rebelan contra las proteínas que forman un complejo con los fosfolípidos. ¿Qué serían entonces los epítopos? Los epítopos es un lugar específico del antígeno que reconoce y se une al anticuerpo. Entonces, habiendo esta unión, hay la activación para que se forme este inmunocomplejo. Esta parte yo estoy hablando sobre anticuerpos antifosfolipídicos y los anticuerpos contra las células sanguíneas. ¿Dale? Entre estas proteínas se incluyen la protrombina, anexina V, beta-2, glucoproteína 1, proteína S, proteína C y la cardiolipina para sífilis. Estas proteínas serían las relacionadas con los anticuerpos antifosfolipídicos. Algunos de estos anticuerpos interfieren con las pruebas de coagulación in vitro con el tiempo de tromboplastina parcial alargado. Él deja el tiempo de tromboplastina alargado. Por lo tanto, estos anticuerpos a veces se denominan anticoagulantes lúpicos. O sea, porque la coagulación no es inmediata, está un poco más delongada. Sin embargo, a pesar de los retrasos en la coagulación observados in vitro, los pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos tienen complicaciones relacionadas con una coagulación excesiva pasado los tiempos alargados de tromboplastina. Esto es un paradoxo, ¿no? Sería un estado de hipercoagulabilidad. É um nome difícil de hablar, né? Vamos tentar de volta. Hipercoagulabilidad. Presentando tromboses, aborto, isquemia cerebral y ocular, llamado síndrome antifosfolipídico secundario. Como dije, algo paradoxo, pero es así.
¿Por qué sería? Vamos a pensar así. Los anticuerpos fosfolipídicos, una característica especial es que ellos hacen que el tiempo de protombina sea largo. Pero cuando termina este tiempo de protombina alargado, hacen con que la coagulación sea muy rápida. Y haciendo que la coagulación sea muy rápida, promueve un sistema de hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidade. E isto causa quê? Causa tromboses, aborto, isquemia cerebral, ocular, não? E isto se chama antifosfolípidos secundário. Entender? En este tópico, como pudimos observar, se puede hablar principalmente de los anticuerpos antifosfolipídicos. Pero si ustedes notaron en una partecita, estuvimos también hablando sobre los anticuerpos contra las células sanguíneas. Y fue apenas mencionado un poquito que los anticuerpos contra las células sanguíneas, ellos dañan los glóbulos rojos, las plaquetas y los linfocitos. Fue apenas una mención, pero es algo muy importante, ¿no? Entonces, la importancia podemos poner en un grado de 1, 2, 3. Ponemos los ANA, ponemos los antifosfolipídicos y ponemos los anticuerpos contra las células sanguíneas. Bueno, y la etiología. La etiología sería la causa de lupus. Existen 3 factores principales: los factores genéticos, los factores inmunitarios y los factores ambientales. El defecto fundamental del lupus es el fallo de los mecanismos que mantienen la autotolerancia. ¿Entendiste? El lupus ocurre porque el linfocito CD4 no logra hacer bien su trabajo. Él no está bien y él no trabaja bien y la tolerancia no ocurre. No hay una defensa de nuestros propios tejidos. Obvio que el linfocito TCD4 no es el único involucrado en esto, pero él es lo de excelencia, por eso se llama regulador. ¿Dale? Bueno, hablamos sobre los factores genéticos. Estudios confirman que las alteraciones en el HLA del cromosoma 6 está directamente relacionado a la producción de anticuerpos anti-ADN bicatenario, anti-SMIT, antifosfolipídicos, que son los ANA, anticuerpos antinucleares. Entonces, estos acá son los que desencadenan la patogenia a partir de etiología genética. Fatores inmunitarios. Hay un fracaso en la autotolerancia de los linfocitos B y de los linfocitos CD4, los reguladores. De los que estoy hablando todo el tiempo. Hay una activación inadecuada de los receptores de TLR de los linfocitos B, o sea, hay la unión del TLR al ADN nuclear y al ARN contenido en los inmunocomplejos que activan a los linfocitos B de modo alto reactivo. Además, hay las interleuquinas 1 que activan los linfocitos T también, principalmente activa porque los linfocitos TCD4 está dependiente de la interleuquina 1 para que él pueda trabajar bien. Él tiene esta dependencia de la interleuquina 1.
para que activen los linfocitos de modo para que sea hecho el buen trabajo. Bueno, sería esto entonces. Hay un fracaso entonces en la autotolerancia de los linfocitos B, hay un fracaso en la autotolerancia de los linfocitos T, CD4 y además un fracaso en la producción de las interleuquinas 1. Yo dije sobre los receptores TLR. Esto es un dato más fino, más detallado. Yo tuve el capricho de dejar acá esta información, pero la información está en el libro, en el Power del Profe. Entonces yo pensé, bueno, vamos a dejar esta información ahí. ¿Queremos leer de vuelta? Vamos a leer de vuelta. Está así. En los factores inmunitarios de la etiología del lupus es lo siguiente. Hay un fracaso en la autotolerancia de los linfocitos B y de los linfocitos TCD4, los reguladores. Hay una activación inadecuada de los receptores TLR de los linfocitos B, o sea, hay la unión del TLR al ADN nuclear y al ARN contenidos en los inmunocomplejos que activan a los linfocitos B de modo alto reactivo. Además, hay las interleuquinas 1 que activan los linfocitos de modo inadecuado e exacerbado. Si la interleuquina hace el trabajo de modo inadecuado e exacerbado, el trabajo va a ser feito de forma ineficiente. Bueno, fatores ambientales. Exposición excesiva a luz ultravioleta, que agrega la enfermedad, hormonas sexuales, principalmente femeninas, por eso que afecta principalmente a las mujeres el lupus, y también fármacos. Chicos, una cosa muy importante ahora que yo voy a hablar es sobre la patogenia del lupus. Cuando yo hablo sobre patogenia, significa el mecanismo que ocurre la enfermedad, ¿vale? ¿Cómo que ocurre esta enfermedad? Entonces, vamos a prestar atención ahora. Hay algunas propuestas de patogenias de lupus, todavía hay una más aceptada. O sea, existen hipótesis, pero hay una hipótesis más aceptada. En la hipótesis más aceptada, hay dos vías implicadas. Hay una predisposición genética y desencadenantes externos como la radiación ultravioleta, o sea, agentes externos. La radiación ultravioleta y otras agresiones ambientales provocan la apoptosis de las células. La eliminación inadecuada de los núcleos de estas células da un resultado, una gran carga de antígenos nucleares. Dan una gran carga de antígenos nucleares. Ya en las anomalías genéticas subyacentes en los linfocitos B y T, estas son las responsables de la tolerancia defectuosa de ellos, por lo que los linfocitos autoreactivos sobreviven y siguen siendo funcionales debido a los fallos genéticos. Estos linfocitos son estimulados por autoantígenos nucleares y se producen anticuerpos contra los antígenos. Los complejos de antígenos y anticuerpos se unen a los receptores FC de las células B y las células dendríticas y pueden internalizarse. O sea, se unen e internalizan-se en la célula. Los componentes de ácido nucleico activan los receptores de TLR y estimulan a las células B para que produzcan más autoanticuerpos. El TCR son receptores tipo TOL. El TCR no, el TLR. TLR. Son receptores tipo TOL común a las células leucocitárias. Estes estímulos de los TLR também ativam as células dendríticas para produzir interferones e outras citoquinas que provocam aún mais a resposta imune e provocam mais apoptoses.
El resultado neto es un ciclo de liberación de antígenos y activación inmune que resulta en la producción de autoantígenos de alta afinidad. El resultado neto es un ciclo de liberación de antígenos y activación inmune que resulta en la producción de autoanticuerpos de alta afinidad. ¿Alta afinidad con qué? Con nuestros tejidos corpóreos. O sea, ellos se depositan en nosotros. Por lo tanto, los genes de predisposición genética con el mantenimiento de la autotolerancia y los desencadenantes externos lleva a persistencia de antígenos nucleares en nuestro cuerpo. El resultado es una respuesta de anticuerpos frente a antígenos nucleares propios que se amplifica por la acción de ácidos nucleicos sobre las células dendríticas, linfocitos B y la producción de interleuquinas 1. Este mecanismo es un mecanismo que es importante, ¿no? Y requiere una cierta atención. Si ustedes fueren al Joven y Cotran en la página 221, ustedes van a ver un dibujo. En este dibujo está diciendo así: genes predisponentes, tiene un dibujito de un ADN. Vamos a hacer imaginación. Después, acá hay acostado, hay desencadenantes externos, la radiación ultra UV. Los genes de predisposición son los ANA, los anticuerpos antifosfolipídicos, los anticuerpos contra las células sanguíneas que estuvimos hablando, que ellos trabajan contra los linfocitos T y B para tornar ellos autorreactivos contra nuestros propios tejidos. Con relación a los factores externos, esta radiación ultra UV hace con que la célula sea muerta, causa apoptosis. Esta apoptosis es una apoptosis ineficiente y estos restos celulares se tornan antígenos también y nuestras células los reconocen como algo ajeno, algo malo. Estas dos vías llegan a un único punto. ¿Cuál es el punto? La formación, la unión de anticuerpos autorreactivos con antígenos, que son antígenos que sean de natureza genética o que sean antígenos de natureza ambiental. Y esto tiene un efecto en nuestro cuerpo. Este efecto son los depósitos en nuestros glomérulos renales, en nuestras sinoviales, en nuestras articulaciones, en nuestra piel. Y para que todo esto pase, allí en el texto dijo detalles como internalización, señales de internalización. Estas señales de internalización hacen con que los linfocitos B activados se transformen en células plasmáticas y produzcan más anticuerpos. Si producen más anticuerpos, estos anticuerpos van a ser anticuerpos autorreactivos y este proceso prosigue, continua como un ciclo vicioso y la enfermedad continúa. Es así, entonces hay una producción elevada y persistente de anticuerpos IgG antinucleares a partir de las células plasmáticas de los linfocitos B activados. Y además de esto, la producción de los interferones 1, ¿no? De forma inadecuada. Si los interferones 1 eles estão de forma inadequada, trabalhando de forma ineficiente, eles vão exacerbar todo este processo. Porque se eles estão bem, se eles estão trabalhando bem, ele hace que os linfocitos se
4 sea um excelente regulador homeostásico de todo este processo. ¿Entendiste? Espero que sim. Entonces vamos hablar sobre el mecanismo de la lesión tisular. El mecanismo de la... mecanismo no, lesión tisular. Hablamos sobre la lesión tisular ahora, porque patogenia quiere decir mecanismo, ¿no? Hablamos sobre la lesión tisular. Diferentes autoantígenos son la causa de la mayoría de las lesiones del lupus. La mayoría de las lesiones sistémicas son causadas por los complejos inmunes como la base y la hipersensibilidad tipo 3, como yo ya dije. Depósito de complemento y inmunoglobulina en los glomérulos renales, los vasos sanguíneos, piel, tejido conectivo, sistema nervoso central, bazo, serosa, pulmones, articulaciones, corazón. Los autoanticuerpos específicos para glóbulos rojos, glóbulos brancos y plaquetas opsonizam estas células y promovem su fagocitose e lisis, que seriam os autoanticorpos contra as células sanguíneas, não? Os autoanticorpos específicos contra as células sanguíneas, como os glóbulos rojos, os glóbulos blancos, plaquetas, opsonizam estas células a partir do complemento e promovem a fagocitose e lisis dessas células. Por lo tanto, que vai passar? Vai passar vasculites necrotizante aguda. Quando eu digo vasculites, normalmente vai haver uma necrosis. Vasculites necrotizantes aguda, neste caso, não? Afeta artérias pequenas, arteríolas de qualquer tecido. Há depósitos fibrinoide em paredes vasculares. Em fase crônica, há engrossamento fibroso de la íntima com estenose luminal. Ou seja, mi vaso sanguíneo está tendo uma inflamação. Esta inflamação, esta vasculite vai causar uma necrose. Esta necrose vai causar um engrossamento do endotélio. Este engrossamento vai causar la oclusión, la isquemia y la muerte celular, ¿no? La muerte. Imagínate pasar esto, por ejemplo, en el riñón, en el corazón. El tejido muere, ¿no? Agora eu vou falar, estamos quase terminando, acredita? Vou falar sobre a afetação sistêmica do lúpus segundo os órgãos que ele afeta. Vamos falar do riñón primeiro. No riñón temos a nefritis lúpica. Em 50% de los pacientes ocorre esto. Há depósito de imunocomplejos em los glomérulos, em las membranas basales capilares tubulares e peritubulares e em los vasos sanguíneos de maior tamanho. Outras lesões podem incluir trombos em los capilares, arteríolas e artérias glomerulares com presença de anticuerpos antifosfolipídicos. É como eu dije, se eu tenho Ana aí, anticuerpos antinucleares causando vasculites, eu tenho uma inflamação, eu tenho necrosis, eu tenho oclusão, eu tenho isquemia e vai causar problemas renais sérios. Outro problema importante seria a glomerulonefritis lúpica. Seria por depósito de imunocomplejos também, ADN e anticuerpos anti-ADN principalmente, são o tipo de ANA que deposita. Depósito, onde são depositados? São depositados en el mesânquio, en la membrana basal de los glomérulos e em todo el glomérulo também. El mesânquio del glomérulo seria uma parte mais centralzita del glomérulo formada
por um tipo especial de células musculares lisas. Há 5 tipos de patrones de glomerulonefrite, sim, não de circos, errada. De glomerulonefrites. Existe a glomerulonefrites mesangial mínima classe 1, proliferativa mesangial classe 2, proliferativa focal classe 3, proliferativa difusa classe 4 e membranosa classe 5. Vamos recordar de esto en el parcial. Hay que orar cuántas veces al día para recordar de esto. Pasar todo el día orando, estudiando. Oh, Dios mío, misericórdia. Ai, ai. Bueno, vamos chegar despacio, paciência, paciência, paciência. Vamos lograr. Bueno, la glomerulonefritis mesangial mínima clase 1 ocurre em 10 a 25% de los pacientes. Há proliferação de las células mesangiales e depósito de imunocomplejos sem afetação de los capilares glomerulares. Los capilares A1, capilares são vasos sanguíneos muito pequenitos, dale? Sem afetação de eixos. Depósitos mesangiales granulares de imunoglobulinas e complementos também. Em la glomerulonefritis proliferativa mesangial classe 2, 20% de los pacientes, há la proliferação mesangial de qualquer grado com depósitos imunes mesangiales. La glomerulonefritis proliferativa focal classe 3 ocorre em 20 a 35%. Há proliferação endotelial e mesangial. Mira vos, em la focal 3 já empieza uma afetação endotelial, ali do endotélio de los vasos sanguíneos. Em la 2 não temos, em la 1 não temos, a partir de la 3 já temos. Depósitos fibrinoides com trombos capilares, infiltração leucocitária, óbvio, não, aí já vamos começar a ter hematúria, proteinúria e uma insuficiência renal leve. Em la glomerulonefritis proliferativa difusa tipo 4 ocorre em 30 a 60% das pessoas, é a mais frequente. Existe uma proliferação endotelial, mesangial e epitelial, formação de semilulas en el espaço de Bowman. Depósitos de imunocomplejos subendoteliales, hematúria, proteinúria e hipertensão arterial. Agora, temos também a glomerulonefritis membranosa, classe 5, 10 a 15%. Há engrossamento difuso de capilares, asa de alambre, é uma característica especial porque o engrossamento de los capilares hace como los capilares y los depósitos de imunocomplejos formen como asas de alambres, como así en la inmunofluorescencia. Imunofluorescência. Depósitos de imunocomplejos subepiteliales, subendoteliales, mesangial intramembranosa, proteinúria intensa e síndrome nefrótico. Ou seja, já temos um quadro mais grave. Agora vamos fazer uma relação, uma observação de todas estas 5 glomerulonefrites. Percebimos que la clase 1 o clase 2 não houve afetação endotelial de los vasos. La clase 3 já começa a ter afetação de los vasos, pero igual al depósito mesangial em todos os eixos.
En la clase 3, nosotros percebimos la infiltración leucocitaria, hematura y proteinuria. La clase 5, lo mismo también, con certeza, hematura, proteinuria también. En la clase 4, percebimos una característica especial que es la formación de semilunas en el espacio de Bowman y también depósitos de inmunocomplejos subendoteliales. Es una característica especial. Nosotros vamos a estudiar esto mejor en renales después. Aparece hematuria, proteinuria y aparece hipertensión arterial. O sea, clase 4 aparece hipertensión arterial. Y en la clase 5 sería la más grave, que tenemos engrosamiento difuso de los capilares con las asas de alambre y presenta el síndrome nefrótico. Bueno, ahí já temos algumas informações para podermos passar no parcial. Bueno, y para también además pasar en el parcial y entender lo suficiente. Bueno, claro, no es lo bastante aún, pero por esto existe residencia médica, pero para entender lo suficiente para ayudar a las personas, ¿no? Vamos a ver ahora la afectación de lupus en la piel. En la piel existe el eritema malar en alas de mariposa. El eritema malar sería como la formación de una mariposa hemifase. Esta sería el corpito de la mariposa y se forma una ala, todo rojo, todo rojo, así. Esto es característico del lupus. Se acentúa con luz solar, exantema, erupciones cutáneas de color rojo en tronco e extremidades, urticárias, ampochas maculopápulas, ulcerações. Em microscópio óptico, nós podemos ver degeneração vacular em la capa basal de la epidermis, inflamação leucocitária perivascular. Todo isso podemos ver. Vemos vasculites com necroses fibrinoides também. Em la imunofluorescência, há depósitos de imunoglobulinas e complejos que se presentam em la união dermoepidérmica. Em las articulações, que passa em las articulações? Lupus afetando articulações. Passa sinovites, que não é erosiva, não vai erosionar o cartílago. Sinusitis não erosiva. Há depósitos de neutrófilos, de fibrina e infiltrado mononuclear perivascular, mínima deformidade articular. Agora, lupus en el sistema nervoso central. Hay manifestaciones neuropsiquiátricas, como por ejemplo la psicosis. ¿Ustedes saben qué es psicosis? Psicosis es cuando la persona sale de su realidad por un tiempo, por un momento, por un instante. Ella vive en su mundo particular por un momento. La esquizofrenia sería el caso extremo de la psicosis. Esto claro que es una explicación más sencilla, ¿no? Pero sería esto. Cualquier persona en el mundo puede tener episodios de psicosis, puede tener. Y la esquizofrenia sería el estado grave de la psicosis. Entonces, en el sistema nervoso central, en lupus, hay manifestaciones neuropsiquiátricas como psicosis, hay lesiones endoteliales por anticuerpos antifosfolipídicos, anticuerpos contra las membranas sinápticas. Y lupus contra las membranas serosas. Existe pleurites,
o sea, los anticuerpos contra la membrana de la pleura del pulmón, peritonitis, pericarditis, inflamación serofibrinosa y adherencia. Bueno, peritonitis, tenemos la capa del peritoneo, si inflamado tenemos peritonitis. El peritoneo recubre los órganos del abdomen internos, ¿no? Pericarditis, la capa que recubre el pericardio. Entonces, inflamado, pericarditis. Si ellos están con depósitos de inmunocomplejos, hay adherencias. Y estas adherencias promueven daños y complicaciones. En el corazón, ¿qué pasa con el lupus en el corazón? Afecta cualquier capa del corazón, no solo el pericardio, afecta también el miocardio. Es con menos frecuencia, es menos frecuente, pero afecta también. ¿Qué causa? Taquicardia y hay alteraciones en el electrocardiograma. Alterações em las válvulas também, principalmente em las válvulas mitral e aórtica. Há disfunção valvular, estenoses, insuficiência valvular e depósitos verrucosos em qualquer válvula cardíaca. E no baço, que passa no baço com o lupus? Há esplenomegalia. Esplenomegalia seria o baço de tamanho agrandado. Quando falo espleno, quero dizer mesma coisa que baço. Então, esplenomegalia. Hiperplasia folicular, fibrose concêntrica periarteriolar. Esto passaria no baço. Esta seria a ênfase maior neste momento. E que passaria em los pulmones? Derrame pleural em 50% de los pacientes. É bastante, não? Pleuritis, pneumonitis intersticial, edema, hemorragia alveolar, alveolitis fibrosante difusa ocorre em el pulmão com la afectación de lupus. E la clínica, mis queridos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la clínica? El lupus tiene un 80% de sobrevida a los 10 años. No es tanto, ¿no? Bueno. La causa de muerte principal es insuficiencia renal y infecciones. Las manifestaciones clínicas son enxantema y mariposa en la cara, eritema malar, fiebre y dolor, artritis, dolor torácico, pleuritis, fotossensibilidade, hematúria, proteinúria, síndrome nefrótico, anemia, trombocitopenia, psicose, convulsiones, enfermidade arterial coronária, infecciones, baja cantidad del complemento, cambios cutâneos, hematúria, insuficiência renal, infecciones recorrentes. Ressaltando que la afectación de la piel es bastante frecuente y característica en el lupus. Chicos, terminamos de hablar sobre el lupus. El lupus es importante, es una enfermedad inmunitaria inflamatoria importante. Y existe tres lupus menores que yo quiero solo hacer una observación, porque el profe también hizo observación, que es el lupus eritematoso discoide crónico, el lupus eritematoso cutáneo subagudo, el lupus eritematoso inducido por fármaco. Dale, estes tres. Ahí terminamos. El lupus eritematoso discoide crónico está limitado a la piel, limitado a la piel. São placas cutâneas com edema, eritema, descamação, tapones foliculares e atrofia. Mas em la cara e no cuello cabeçudo. Lesiones histológicas e a imunofluorescência é similar ao lupus em la imunofluorescência. Apresenta losana também em mais de 35% de los afetados. Cerca de 10% de los afectados desarrollam manifestações sistêmicas.
hablé sobre lupus eritematoso discoide crónico. Ahora voy a hablar sobre lupus eritematoso cutâneo subagudo. Son lesiones cutâneas también generalizadas, superficiales y no cicatrizantes. Hay leves manifestaciones sistémicas. Presenta los anticuerpos anti-SSA y genotipo HLA también. Trata-se de um grupo intermédio entre o lúpus eritematoso sistêmico, o lúpus tradicional e o lúpus discoide. Seria um intermédio aí. E o lúpus eritematoso induzido por fármacos é causado por fármacos. Quais são os fármacos que causam isto principalmente? É a hidralazina, procainamida, isoniazida, dipinicilamina. Imagínate, farmácia. Bueno, são estos. Há aparição de ANA e síndrome de lupus. Características de lupus. É raro apresentar antígenos anti-ADN bicatenário, pero sí apresenta antígenos contra las histonas de los antígenos ADN. Ou seja, não apresenta antígenos contra o ADN de lupus, pero apresenta contra las histonas. Há rara afetação do sistema nervoso central e renal, há remissão a retirar o fármaco. Então, é isto. ¿Estão cansados? Eu gastei um pouquinho, pero é bueno, ¿no? Estuvimos juntos e foi bueno, foi divertido. E gastamos como 53 minutos para estudar isto. Chicos, este tema está en el libro, está en el Power del Profe. Estos temas es específico de la UAP, de la Universidad Adventista del Plata. No estoy queriendo decir que es específico, así como específico de acá, porque medicina es universal. Yo estudio acá en Argentina, o en Brasil, o a España, o qué sé yo. Yo estudio lo mismo, pero la énfasis que el profe quiere me dar ahora, en este momento, está acá en este asunto, en estas características. Entonces, yo quiero que podamos aprender bien esto, orar a Dios para que podamos memorizar y nos olvidar lo menos posible, y si posible no nos olvidar nada. Gracias por estar conmigo, espero que gusten de los videos, mismo siendo videos largos, perdonadme, lo siento, pero los temas son largos mismo. Grande beso, grande abrazo, un abrazo grande y que Dios bendiga a todos. Chao, chao.